Veamos ahora en el tema 4, diagramas de dispersión. Ya hemos visto en los temas anteriores cómo realizar el ajuste lineal, cómo obtener el coeficiente de correlación y cómo obtener el coeficiente de determinación. Y hemos visto que en los gráficos se muestra un conjunto de puntos dispersos. Estos diagramas se conocen como diagrama de dispersión y ahora vamos a aprender un poco más cómo representar los diagramas de dispersión de los datos estadísticos que tenemos o que hemos registrado. Un diagrama de dispersión en principio es un tipo de diagrama matemático donde los datos se muestran mediante un conjunto de puntos que pueden estar unidos o no mediante segmentos. Cuando no están unidos, estos puntos pueden parecer dispersos formando una nube de puntos. Vamos a aprender cómo utilizar Excel para realizar diversos gráficos de dispersión. Ahora vamos a aprender cómo utilizar Microsoft Excel para representar los datos estadísticos mediante gráficas de dispersión para encontrar el coeficiente de correlación y para obtener la ecuación de la recta de regresión lineal. Para ello vamos a abordar diferentes situaciones problemáticas. Entonces, empecemos con el problema número 1. En la siguiente tabla se indican los partidos ganados y el puntaje de varios equipos. Hallar el coeficiente de correlación, graficar la nube de datos en un gráfico de dispersión y determinar la ecuación de la recta de regresión lineal. Aquí se presentan en esta primera columna los equipos desde la A hasta la J. Luego los partidos ganados y los puntajes de cada uno de los equipos. Antes de realizar una representación gráfica de dispersión, lo que vamos a hacer es primero calcular el coeficiente de correlación. Y hemos visto cómo calcular el coeficiente de correlación en el tema anterior. Vamos entonces a repasar nuevamente. Aquí, en esta celda, vamos a digitar igual, luego digitamos coeficiente de correlación. Aquí automáticamente nos muestra la función que queremos, le damos doble clic. Luego hay que seleccionar la matriz 1, que vienen a ser los datos del eje X. Coma, ahora los datos del eje Y. Cerramos paréntesis y obtenemos el coeficiente de correlación. Vamos a disminuir los decimales. Vamos a disminuir los decimales. Y este es el valor del coeficiente de correlación. Como podemos notar, el coeficiente de correlación tiene un valor cercano a 1 y además es positivo. Esto se interpreta de que existe una buena correlación lineal entre los puntajes obtenidos por los equipos en función de los partidos ganados. El coeficiente de correlación positivo nos indica que
a mayor partidos ganados, mayor puntaje. Ahora que ya tenemos una mejor idea de la correlación entre estas dos variables estadísticas, vamos a graficar la nube de datos. Seleccionamos los datos, luego insertamos una gráfica por dispersión. Hemos optado por este diseño que nos muestra un fondo milimetrado. Aquí editamos el título del eje de las Y, que en este caso corresponde al puntaje. Y aquí el título del eje de las X, que en este caso corresponde a partidos ganados. Tenemos entonces la representación gráfica por dispersión. Ahora vamos a obtener la ecuación de regresión lineal. En cualquiera de los puntos que se han graficado, le damos un clic derecho, buscamos agregar línea de tendencia, aparece una ventana donde nos proporcionan diferentes opciones de línea de tendencia para aplicar diferentes tipos de regresión. Aquí Microsoft Excel nos muestra no solamente una regresión lineal, sino también otros modelos matemáticos. En forma tácita se selecciona la regresión lineal. Más abajo podemos encontrar algunas opciones como presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Una vez que hemos seleccionado ambos ítems, cerramos. Como puedes observar, el coeficiente de determinación nos indica que el ajuste lineal es un buen modelo y puede representar muy bien la tendencia lineal de nuestros datos. A partir de esta ecuación, nosotros podríamos predecir y, por ejemplo, contestar a preguntas como ¿qué puntaje tendría un equipo si hubiese ganado 30 partidos? Problema 2. En la siguiente tabla se indican los partidos perdidos y el puntaje de varios equipos. Hay que hallar el coeficiente de correlación, graficar la nube de datos y determinar la ecuación de la recta de regresión lineal. El mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Obtenemos primero el coeficiente de correlación. Digitamos entonces igual coeficiente de correlación, coe.d.correl. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos de la matriz 1, partidos perdidos, coma, ahora los datos de puntaje obtenido. Cerramos paréntesis y obtenemos el coeficiente de correlación. Observe el coeficiente de correlación y este tiene un valor negativo. ¿Esto qué significa? Recuerda que un coeficiente de correlación negativo indica que cuantos más partidos perdidos tenemos, menos es el puntaje. Es decir, mientras una de las variables aumenta, la otra disminuye. También podemos observar que hay una buena correlación lineal, puesto que el valor es cercano a 1. Ahora que ya sabemos que existe una buena correlación lineal, vamos
a representar la nube de datos. Seleccionamos los datos e insertamos una gráfica de dispersión. Aquí están representados gráficamente nuestros datos en una gráfica de dispersión. Acá se pueden observar la nube de puntos. Y visualmente podemos ahora reconocer que sí hay una buena correlación lineal y además el coeficiente de correlación es negativo. A mayor partidos perdidos, menor puntaje. Vamos a obtener la ecuación de la recta por regresión lineal. Hacemos un clic derecho en cualquiera de los puntos. Se nos abre una ventana. Seleccionamos agregar línea de tendencia. Seleccionamos la línea de tendencia, que en este caso, en forma tácita, es la regresión lineal. Aquí abajo seleccionamos presentar ecuación en el gráfico y presentar el coeficiente de determinación, el valor R cuadrado. Observa la ecuación obtenida por regresión lineal igual a menos 2.7 por x más 100.22. Observa el coeficiente de determinación 0,81, lo cual significa que nuestra recta ajustada es un buen modelo para representar estos datos. Ya que tenemos los valores de los coeficientes de regresión lineal, B y A, B menos 2,7 y A 100.2, podemos predecir, por ejemplo, qué puntaje hubiésemos adquirido si hubiésemos perdido 20 partidos. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo. B multiplicado por la cantidad de partidos perdidos. Vamos a suponer que queremos saber cuánto puntaje hubiésemos adquirido si hubiésemos perdido 20 partidos. Escribimos 20 más el coeficiente A. Aquí se indica el puntaje que hubiésemos adquirido si hubiésemos perdido 20 partidos. 46.2. Entonces, tenemos un modelo matemático que nos permite predecir. Este modelo matemático es la regresión lineal de los datos estadísticos que hemos graficado. Veamos otro ejemplo. En la siguiente tabla se indica la edad en años y la conducta agresiva de 10 niños, medida en una escala de 0 a 10. Calcular el coeficiente de correlación, graficar la nube de puntos y determinar la ecuación de la recta de regresión lineal. Aquí están los datos. Edad como la variable X, la variable independiente, y la conducta agresiva como la variable dependiente. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. Observamos que el valor del coeficiente de correlación es negativo, lo que significa que a mayor edad, menos conducta agresiva. Una vez que estamos notando que hay una buena correlación lineal, vamos a representar gráficamente los datos. Seleccionamos los datos,
insertamos una gráfica de dispersión. Aquí se muestra el resultado de la gráfica. Aquí está la nube de puntos. Se trata de una gráfica de dispersión. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener la ecuación de la recta de regresión lineal. Nos ubicamos en alguno de los puntos, hacemos un clic derecho, seleccionamos línea de tendencia, indicamos presentar ecuación en el gráfico y presentar el coeficiente de determinación. Este es el resultado. Puedes ver el coeficiente de determinación es 0,82, lo que significa que hay una buena calidad en el ajuste de regresión lineal. Esta es la ecuación de la recta ajustada. El coeficiente B es menos 2,6 y el coeficiente A es 24,59. Con esta recta, recuerda que nosotros podríamos predecir, como por ejemplo, ¿cuál es la conducta agresiva de un niño a los 9 años? Entonces podemos acá, X sería 9 años e Y la conducta agresiva. Entonces el modelo matemático por regresión lineal es un buen modelo para estudiar la relación entre la edad y la conducta agresiva de estos 10 niños. Veamos otro ejemplo. Esta vez una serie temporal. Se representa gráficamente la serie temporal del número de estudiantes matriculados a lo largo de los años 1998, 1999 hasta el año 2007. Queremos ver si hay una buena correlación entre el número de estudiantes matriculados y los años. Como ya habíamos mencionado, los años son variables cualitativas y es necesario codificarlos. Como se trata de una cantidad par de datos, en este caso 10 datos, entonces es preciso codificar a partir de estos dos datos intermedios. Así asignamos al año 2002 como el valor -1 y en forma intercalada hacia arriba -3, -5, -7, -9. Hacia abajo 1, 3, 5, 7 y 9. Estos son los códigos de estos años. Ahora calculamos el coeficiente de correlación utilizando el código. Observe el coeficiente de correlación y nota que tenemos una buena correlación lineal entre el número de estudiantes respecto a los años en los cuales se matricularon. Ahora podemos representar gráficamente. Seleccionamos los datos. Presionando en la tecla Control, seleccionamos el número de estudiantes. Insertamos una gráfica de dispersión. Y notamos que hay una tendencia lineal. Podemos hacer un ajuste por regresión lineal.
Aquí obtenemos la ecuación de la recta ajustada y el coeficiente de determinación. A partir del coeficiente de determinación concluimos que la recta ajustada no es un excelente modelo para representar este conjunto de datos. Bueno, has podido observar en estos ejercicios cómo utilizar Excel tanto para hacer el cálculo del coeficiente de correlación, realizar una gráfica de dispersión y además obtener la ecuación de la recta ajustada junto con el coeficiente de determinación. Estos son los procesos que normalmente ejecutamos cuando queremos hacer un análisis cuantitativo entre dos variables estadísticas. Muy bien, mis estudiantes, me da mucha alegría que ustedes nos hayan acompañado aquí en una de las unidades más interesantes de estadística descriptiva, que consiste en el modelamiento matemático de los datos. Fíjate que nosotros en esta unidad hemos aprendido cosas muy interesantes como cómo obtener la ecuación de la recta ajustada, interpretar los coeficientes de correlación, el coeficiente de determinación y cómo utilizar Excel, que es un software de cálculo que nos puede ayudar a realizar un análisis estadístico simple de los datos que podemos registrar, ya sea en nuestro trabajo o en alguna de las actividades que nosotros pretendamos desenvolvernos.